Este martes, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral presentó su primer informe en el que analizó los hechos relacionados con el proceso electoral, con el arranque del proceso 2023-2024, tomando en cuenta el comportamiento no solo de los partidos políticos, sino también de las autoridades electorales, subrayando la preocupación respecto de 4 temas. Al respecto, hablé con Luis Fernández, el secretario técnico de este acuerdo electoral. ¿Qué detectan? Y también entiendo, hacen recomendaciones importantes. Así es. Mira, es el más grande, el proceso electoral más grande, no solamente por los cargos, sino también por el número de electores que vamos a tener en el país. Lo que hacemos desde el acuerdo es evaluar un conjunto de comportamientos de los actores políticos. En ello entran las candidaturas a cualquier posición en el país, pero también las respuestas de las autoridades. Lo que hicimos primero en este primer informe, que abarca la primera etapa del proceso electoral, de septiembre al inicio de las precampañas, lo que hicimos fue evaluar primero los antecedentes, ¿no? Cómo llegamos con las reglas electorales al proceso electoral, ¿no? Hasta 3 meses antes del proceso todavía teníamos incertidumbre sobre cuáles iban a ser las reglas del juego, ¿no? Entonces documentamos por primera vez, al menos en este proceso electoral, está documentado los antecedentes de las reformas que quiso impulsar Presidencia de la República, Legislativo, cómo generó incertidumbre y cierta incertidumbre previo al inicio del proceso electoral. Con eso querían arranca modificar las reglas un poco a mitad del camino o antes de iniciar este camino, ¿no? Poquito antes de iniciar, 3 meses antes, la Corte le determina inconstitucional la reforma, regresan al modelo anterior y con esas reglas del juego son las que arrancamos el proceso electoral en septiembre de este año. Después lo que documentamos es que incluso antes del inicio del proceso electoral, los actores políticos ya habían iniciado las campañas prepresidenciales, ¿no? Se hizo un llamado para que las distintas autoridades pudieran poner orden en ese momento, y las primeras respuestas de las instituciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, es avalar el proceso, se impugna, llega al Tribunal Electoral y ambas instituciones avalan el proceso de la selección de coordinadores de las coaliciones políticas. Que fueron precampañas anticipadas, ¿no? Que fueron precampañas anticipadas, lo documentamos en el informe, diciendo que básicamente es una simulación. Totalmente. Nos preocupa como ciudadanía porque justo las candidaturas o las precandidaturas terminan como precandidaturas únicas en los procesos electorales de las dos coaliciones. Y ahorita, digamos, es en lo que tendríamos que estar. Tendríamos que estar viendo el debate interno, ¿no? Exacto. ¿Quién es el candidato finalista? Pero no, estamos ya con precandidatas únicas. Ya con precandidatas únicas que ya están en campaña, o sea, que están en abierta y franca campaña, con distintas restricciones. Claro, porque no pueden hacer propuestas, entonces no es tan campaña, ¿no? La gente que quisiera saber qué propone una y qué propone la otra, como que están limitadas un poco, ¿no? Y eso nos dejó pues en un proceso político anticipado, que el llamado que hacemos es a que corrijan los distintos partidos políticos y que no hagan que se replique esto en las entidades. Ya sucedió, como sabes, en las elecciones anticipadas para las gubernaturas, replicaron básicamente la misma ecuación. Selección de coordinadores de las coaliciones políticas en las entidades donde hay elección a las gubernaturas. Lo mismo se replica para el Senado, lo mismo se replica para diputados, y lo que vemos es una alteración del proceso político que habilitaron en este momento y actuaron con mucha tibieza las autoridades electorales al habilitar esos procesos, y cambia la dinámica del juego. Generó inequidad en la contienda, que es uno de los temas que ponemos al inicio, sobre todo para la coalición gobernante en este momento, porque logran anticipar las campañas. La coalición opositora reacciona e inicia un proceso similar, pero bueno, lo que vemos es no solamente los actores políticos, sino todos los partidos políticos, con la excepción de Movimiento Ciudadano, que arrancó su proceso interno en tiempo, independientemente de los vicios legales en los que incurrieron por la salida del gobernador Samuel García. Pero lo que vemos es que todos los actores políticos incumplen las reglas del juego. Otro de los temas que reportamos es que las autoridades están debilitadas, Alejandro, es decir, están rebasadas en este momento las autoridades electorales por muchas razones, no solamente por los nombramientos pendientes de los distintos árbitros electorales. El tribunal, como saben, debe estar integrado por 7 magistraturas, de las cuales hoy solamente está integrada por 5. Y el Senado tiene pendiente el nombramiento de esas 2.
Además tiene nombramientos pendientes de salas regionales, tienen nombramientos pendientes de tribunales electorales locales. El Instituto Nacional Electoral enfrenta la misma situación, lo reportamos y hacemos el llamado al INE para que nombren y puedan llegar al diálogo, a través del diálogo, a los consensos necesarios para nombrar a la Secretaría Ejecutiva, a las direcciones ejecutivas pendientes y a los titulares de unidad. ¿Qué les preocupa? Si hay algo que se deba de corregir en medio del proceso, ya vamos a entrar al 2024, año electoral, repito, lo mismo que tú decías, muchísimos cargos en juego, ¿no? Además del cargo más importante de este país, que es el de presidente o presidenta de la República. Pues creo que la preocupación más grande, Alejandro, está en la protección de los árbitros electorales. No podemos permitir, primero, que estén debilitados y disminuidos, ¿no? Ya dijimos el tema del Tribunal Electoral, tuvieron un golpe, una crisis interna que se resolvió con la renuncia del magistrado Reyes, sí, y la incorporación, el nombramiento de una nueva presidenta, generó una crisis institucional al interior, una modificación de liderazgo que veremos en las próximas semanas cómo se adecua, pero un escenario bastante opaco en realidad. Hay otro dato que reportamos que es preocupante y es el tema de la violencia electoral. Te iba a preguntar, porque además están utilizando los datos de Data Cívica, que ha revisado muy bien la cantidad de hechos de violencia que tienen que ver con elecciones, ¿no? ¿Y qué tanto tiene relación la violencia con los procesos electorales? ¿Qué vieron ustedes y qué les preocupa? Porque vemos hechos de violencia y empezaremos a ver hechos de violencia relacionados con candidatos, elecciones, ¿no? No, y eso es yo creo que lo más preocupante. Este reporte de Data Cívica es extraordinario, se llama Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. Levantan datos de 2018 al 2023 y reportan e identifican alrededor de 1,512 casos que van de todo, desde secuestros, amenazas, extorsiones, asesinatos. En realidad es preocupante porque en ese escenario llegamos y es el momento histórico con mayor violencia hacia los actores políticos que hemos vivido en el país. Ahora, la preocupación de esto es no solamente inhibe a los actores políticos a participar, sino también a la ciudadanía a salir a votar. Entonces, cuando identificas que es posible un acto violento a la hora de votar, cuando sabes que alguna candidatura está cooptada, inhibe la participación política y hace que las personas no salgan a votar, ¿no? Que es la preocupación, la mayor expresión de las preferencias ciudadanas en una democracia. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones. En ese punto en particular hacemos un llamado, ya no solo a las instituciones electorales, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a las instituciones de seguridad pública, poner atención en esto y generar esquemas de coordinación que permitan contener o disminuir la violencia en el proceso electoral, para que al menos la voluntad de la población para elegir quién nos puede gobernar, quién puede resolver nuestros gobiernos, se vea traducido en las urnas. Si te parece, Luis, revisamos paulatinamente cómo va el proceso con los distintos informes que vayan presentando. Cada que tengamos una publicación la haremos pública en www.anie.mx y la compartiremos contigo y con todos los medios de comunicación. Pues bienvenido siempre. Gracias, Luis. Alejandro.